Buenos días, mi nombre es Miriam Rodríguez Púa y a continuación voy a explicaros el proceso de construcción de un viaducto ferroviario. En primer lugar, muestro un índice dividido en 6 partes. 1. ¿Qué es un viaducto ferroviario? 2. Introducción. 3. Partes de un viaducto. 4. Proceso de construcción de zapatas y pilas. 5. Proceso de construcción del tablero, que a la vez se subdivide en otros 5 apartados que posteriormente explicaré. Y por último, 6. La vía de los viaductos. Comenzaré definiendo qué es un viaducto ferroviario. Pues bien, clasificamos con el nombre de viaducto ferroviario aquella obra que atraviesa un valle o una cima del terreno y en cuyas vaguadas no corren ríos de carácter permanente y sobre las cuales se lleva a cabo el tráfico de trenes. Es decir, son aquellas construcciones que están situadas en valles y cuyo uso es exclusivo para tráfico de trenes, ya sea para el transporte de mercancías, de personas o mixto. Este tipo de construcción es muy común y podría pertenecer a cualquier obra, pero en concreto el viaducto del que os voy a hablar pertenece a la nueva red ferroviaria y vasca que une Vizcaya, Álava y Guipúzcoa entre sí. Como resumen previo antes de profundizar en el proceso constructivo del viaducto, se podría decir que, como cualquier otro puente, su construcción comenzará por la cimentación, sobre la que se elevan las pilas, donde a la vez se apoya el tablero, cuya construcción puede realizarse por 5 métodos distintos. Para finalizar la obra se colocará la vía férrea y el tendido eléctrico. Partes de un viaducto. Básicamente, un viaducto consta de una serie de pilas que se elevan sobre unas zapatas y que sostienen un tablero sobre el cual está el tendido de vías. En la diapositiva se muestra un esquema de viaducto donde se representan las distintas partes que lo componen, como son las zapatas, las pilas o el tablero y los estribos. Zapatas. Su función es transmitir al terreno las tensiones a que está sometida el resto de la estructura y anclarla. Cuando no es posible emplear zapatas, debe recurrirse a la cimentación por pilotaje o a las losas de cimentación. Las zapatas tendrán una altura máxima de 3 metros y una anchura de 2 a 4 metros. Están hechas de hormigón y sobre ellas se apoyan las pilas. Las pilas son las estructuras que soportarán el tablero en aquellos trayectos en los que se debe salvar espacios aéreos, tales como un valle entre 2 laderas de montaña. Deben soportar la carga permanente y sobrecargas sin asientos, y además deben ser insensibles a la acción de los agentes naturales, tales como vientos o riadas. El tablero soporta directamente las cargas dinámicas, como son las del tráfico, y por medio de las armaduras transmite sus tensiones a estribos y pilas. Estribos. Están situados en los extremos del viaducto y sostienen los terraplenes que conducen a este. A diferencia de las pilas, los estribos reciben además del peso de la superestructura el empuje de las tierras de los terraplenes de acceso al puente. Están compuestos por un muro frontal que soporta el tablero y muros en vuelta o muros aletas que sirven para la contención del terreno. El vano es cada uno de los espacios del viaducto comprendido entre 2 apoyos consecutivos. El gálibo es la distancia comprendida entre la parte inferior de la superestructura y el suelo. Y por último, la luz es la distancia en proyección horizontal existente entre 2 pilas consecutivas. A veces suele emplearse como sinónimo de vano. De esta forma se emplea para cuantificar la distancia del vano que hay entre los 2 apoyos de un arco. Comenzamos con el proceso de construcción de las zapatas.
Para la construcción de la cimentación, lo primero que habrá que hacer es realizar una excavación del terreno. Esta excavación se realizará generalmente con una retroexcavadora con cuchara. Posteriormente se taludará la excavación y se nivelará el fondo de la misma, para verter a continuación el hormigón de limpieza y colocar las armaduras. Finalmente se hormigonará y la zapata estará lista. Para este hormigonado se necesitará un camión hormigonera que lleve el hormigón a la obra, obviamente, y una grúa con cubilote. En caso de ser necesario, se utilizará también una bomba de hormigón. Proceso de construcción de las pilas. Las pilas se van elevando por partes utilizando la técnica del encofrado. Para esto se instala un andamio trepante. En esta imagen se ve claramente dónde está situado el andamio trepante. Se monta sobre el segmento de pilas ya construido. Sobre ello van a trabajar los operarios para armar el encofrado. El encofrado es un molde formado con tableros o chapas de metal que se arma internamente y se llena de hormigón hasta que fragua. Posteriormente, este se desmonta. El encofrado es llenado por una bomba de hormigón a través de una extensa tubería. Como se puede ver en la imagen, se sitúa el camión bomba, extiende su tubería y hormigona el encofrado. Una vez fraguado el hormigón, se quita el encofrado, como he dicho antes, y se sube el andamiaje hasta el próximo nivel para repetir la operación. Se repite el número de veces necesarias hasta que se consigue la altura deseada de la pila. Con esto quedaría concluida la construcción de las pilas. Y pasamos al proceso de construcción del tablero, que como he dicho antes, se puede realizar mediante 5 métodos distintos. 1. Prefabricado. 2. In situ con cimbra convencional. 3. In situ con autocimbra. 4. In situ con tableros empujados. Y 5. Avance por voladizos sucesivos. 1. Prefabricado. Este método se emplea cuando la distancia de luz por vano no supera los 50 metros. Se van a colocar vigas de hormigón y tableros prefabricados mediante grúas. De este modo quedaría el tablero completamente terminado. ¿Qué ventajas tiene? Rapidez de montaje, obviamente. Tan solo tiene que llegar la grúa, levantar el tablero, colocarle y pasarse a la siguiente pieza del tablero, así sucesivamente. Inconvenientes: necesita fácil acceso para que la grúa entre y la parte inferior debe estar despejada. 2. In situ con cimbra convencional. Este método requiere una longitud máxima de vano de 30 metros. Se utiliza una cimbra convencional que soporta el encofrado con el que se hormigonará el tablero. En esta imagen se ve cómo la cimbra se coloca entre dos pilas debajo del encofrado. ¿Qué es la cimbra? Es un armazón auxiliar que sostiene el peso de un arco o de un tablero durante su construcción, en tanto no está en condiciones de sostenerse por sí mismo. Ventaja: facilidad de montaje. Inconvenientes: es más caro y además ocupa mucho espacio bajo el viaducto, porque se sitúa la cimbra debajo, aunque luego se retira, pero en el proceso de construcción va a ocupar mucho. In situ con autocimbra. La autocimbra es un dispositivo autolanzable que sustenta y transporta el encofrado apoyándose sobre las pilas. Se utiliza para longitudes máximas de vano de hasta 50 metros en viaductos de hasta 300 metros de longitud. La autocimbra, como se puede ver en la imagen, se va deslizando apoyándose sobre las pilas. Una vez que la autocimbra está en su posición, se procede al armado del encofrado, que servirá de molde para el hormigonado del segmento de tablero. Una vez finalizado un tramo y fraguado el hormigón, la autocimbra vuelve a deslizarse sobre el siguiente vano para repetir la operación del encofrado, armado y hormigonado. Se procedería así hasta que el tablero estuviera completamente terminado. Ventaja: no ocupa el valle. Claro, la autocimbra se sitúa por encima del tablero, debajo no va a haber nada.
Inconvenientes, que es más caro. 4. In situ con tableros empujados. Este método de construcción empleado para viaductos de grandes longitudes y vanos consiste en fabricar el tablero detrás del estribo y después empujarlo hacia adelante deslizándolo sobre las pilas hasta alcanzar su posición definitiva. Estos tableros se van a deslizar mediante unos gatos hidráulicos hasta que consigan su posición definitiva sobre la pila. Para reducir el rozamiento se colocan sobre los capiteles de cada pila unos apoyos de neopreno. A medida que nuevos tramos de tablero son fabricados en el encofrado, los gatos hidráulicos los van empujando hasta completar la longitud total del viaducto. Y por último, el quinto método, que es el avance por voladizos sucesivos. Hay dos tipos, encofrado lateral y autocimbra y dovelas prefabricadas. Bien, pues el encofrado lateral es un método empleado para viaductos de grandes alturas de pila y vano. Se instalan encofrados laterales sobre la pila y se van hormigonando los segmentos de tablero. Se hormigona el encofrado lateral y una vez que el hormigón ha fraguado, se retira. A continuación se montan otros dos encofrados laterales y se vuelve a hormigonar. De esta forma se va avanzando en voladizo en dos direcciones. Se procedería así hasta completar completamente el tablero. Y el segundo método es autocimbra y dovelas prefabricadas. Una autocimbra montada sobre las pilas lleva las dovelas de hormigón hasta su posición mediante un cabrestante. En la imagen se ve como el cabrestante va desplazando la dovela y la sitúa en su posición definitiva. Se procederá así hasta completar completamente el tablero. Las dovelas son piezas premoldeadas que componen el tablero. Son prefabricadas en hormigón armado o pretensado y transportadas por grúas. Y por último, la vía de los viaductos. La vía puede ser en placa o sobre balasto. Normalmente la vía en placa se usa para túneles y la vía sobre balasto en el resto de los casos. Para finalizar, lo único que quedaría sería montar el tendido eléctrico por donde se va a desplazar el tren y las señales necesarias. Una vez hecho esto, el viaducto ya estaría listo para su uso. Bueno, pues este sería más o menos el proceso que hay que seguir a la hora de construir un viaducto ferroviario. Espero que os haya gustado y lo hayáis entendido todo. Muchas gracias.